en ese momento estaba trasladada a San Salvador para acompañar la preparación del conflicto, de la ofensiva aquí en San Salvador. Se nos ocurrió que íbamos a organizar una boda y haciendo el mate que bebíamos y musiquita, y ya lo iban llamando a uno para adentro, fulano, y a ponerte el uniforme y te entregaban tu arma. El día que salimos, ese día asesinan a los jesuitas. La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. El 11 de noviembre de 1989, la guerra, que había estado mayoritariamente fuera de las ciudades, ingresó a San Salvador y otras ciudades importantes del país. La guerrilla desplegó una milicia de 2.000 a 3.000 efectivos repartidos en diversos puntos del país. Ayutuxtepeque, donde inició el primer ataque en la comandancia del ejército, Mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango, Cerro San Jacinto, Zacatecoluca, San Miguel y Usulután. Ese mismo día, por la mañana, los insurgentes atacaron las instalaciones de la Guardia Nacional. La ofensiva hasta el tope mostró la fuerza que tenía la guerrilla salvadoreña y fue determinante para la posterior negociación y firma de los acuerdos de paz entre el FMLN y el gobierno salvadoreño en 1992. Para este episodio nos acompaña Gloria Castaneda, La Chata. Es veterana de la Guerra Civil, actualmente integrante de la Asociación de Veteranas de El Salvador, fundadora de la organización feminista Las Dignas. Tiene estudios en artes plásticas y arquitectura. Se dedica a ilustrar materiales de educación popular. También nos acompaña Jessica Guadalupe Escobar Recinos. Ella tiene 29 años. Desde 2015 forma parte de la organización comunitaria El Papaturro, Suchitoto. Actualmente es síndica de la Junta Directiva. Es la presidenta de la Asociación Local para el Desarrollo de las Juventudes de Suchitoto, ADEJU. Es socia de la Concertación de Mujeres de Suchitoto desde hace 4 años. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estaremos hablando sobre la lucha por la paz y la democracia, ofensiva del 89. Y para ello me acompañan 2 compañeras que estarán compartiendo desde sus sentires y también desde la memoria histórica de este proceso. Doy la bienvenida entonces a Gloria y a Jessica. Muchas gracias a ambas por estar con nosotras. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y formar parte de esta entrevista. Buenos días y muchas gracias por habernos invitado abrir nuestro baúl de recuerdos sobre la ofensiva del 89. Gracias, compañeras. Y yo soy Clancy Rosa, periodista feminista y activista. Y para mí también es un placer y pues estar con ustedes, conocer también de la historia y poder aportar a esa memoria colectiva que estamos creando entre todos, todas y todes. Así que vamos a iniciar e iniciamos con Gloria. Creo que es pertinente iniciar este episodio hablando un poco de cuál fue ese papel que usted desempeñó en la guerra, ¿qué también la motivó? La motivación surgió desde la situación que se vivía en la década de los 70 en el país. Estaba convulsionado todo el país y había un deseo de justicia, de libertad. Estábamos bajo gobiernos militares que estaban reprimiendo al pueblo organizado, tanto a los estudiantes, los sindicatos, la misma iglesia, todas las organizaciones sociales del país habían llegado a una cresta revolucionaria y había un deseo por participar. Yo en ese momento era ama de casa, y entonces para mí era bien difícil andar en los centros, en la universidad o en las calles con los sindicatos. Entonces yo me andaba ofreciendo y nadie me agarraba, pero al final ya casi para... quiero ver qué año fue, 78. En el 78 yo acompañaba a Neto, a mi compañero, lo acompañaba a las marchas, inclusive llevábamos a los hijos. Y era una efervescencia la que había en el país que era imposible no ponerse de uno o de otro lado de los bandos en conflicto. Y las marchas y las movilizaciones eran gigantescas y todo esto
daba mucho deseo de participar, porque todo el pueblo estaba participando, inclusive con las homilías de Monseñor Romero, que todo el pueblo las escuchaba de escondidas, porque Monseñor Romero estaba calificado como comunista de izquierda y terrorista también. Todo nos contaba la situación y la voluntad popular que había por generar un cambio en este país. ¿Y qué tareas asumió usted cuando ya se une directamente en el conflicto? Sí, para mí fue difícil tomar la decisión, sin embargo fue casi que inmediata, porque yo tenía ya 3 hijitos y chiquitillos, 2 hijitas y un hijito. ¿Y cuántos años tenía usted? Yo tenía 25 años. Ah, estaba bien Sí, jovencita. lo que pasa es que yo en 4 años tuve 3 hijos, pero para mí era difícil, siendo una mamá, ¿verdad?, tomar la decisión de irme. Yo tenía la ventaja, pues, que mis suegros siempre me habían apoyado. Y cuando ya se acercaba la primera ofensiva que existió, que si no me equivoco fue como un 10 de enero la primera ofensiva, ya era necesario concentrarse. Y nosotros habíamos estado ya participando antes con la familia, como una familia que daba cobertura a las estructuras de mando que habían en San Salvador, porque éramos la mamá, el papá y los hijitos, ¿verdad?, en una casita. Entonces éramos la cobertura perfecta de que allí no pasaba nada. Los hijitos iban al kinder y todo eso. Pero detrás de nosotros, de esa pantalla, estaban las estructuras de mando que llegaban a reunirse, nos avisaban con tiempo. Entonces mis hijos desde muy chiquitos tuvieron la orientación de la clandestinidad y de que no podían contar nada. Entonces ellos no podían llevar amiguitos a la casa, no podían decir que éramos de Cojute, que éramos quienes éramos, no contar nada. Entonces ellos conocieron el clandestinaje y la compartimentación desde muy chiquitos. Inclusive cuando habían reuniones, salían en sus triciclos afuera a la calle y tenían la tarea de que si veían que algo anormal estaba sucediendo, se acercaba el ejército o algo, tenían que salir en carrera a avisar. Yo empecé a participar como grupo familiar, aunque mi compañero, él ya participaba en las estructuras de la universidad y estudiaba agronómica, entonces desde la Facultad de Agronómica participaba en las organizaciones, ¿verdad? Y como te digo, mi motivación sobre todo fue toda la efervescencia social que existió en ese momento, que toda la gente planteaba, bueno, la militarización y el terror que existió en esa época. Hay muchos que le llaman la década del terror, ¿verdad? Las matanzas y todo eso. Entonces, participar en la denuncia y en la organización era como una necesidad. Yo creo que en ese momento nadie se planteaba estar fuera del conflicto. Todo el mundo tenía que tomar partido y creo que se tomó. Interesante, la verdad. Hemos tenido varias compañeras contándonos de las formas en las que han estado, bueno, participaron, y esto del grupo familiar y la cobertura, de verdad que para mí es algo nuevo que conozco, y definitivamente fueron años también de mucho pensamiento y estrategia, ¿verdad? Jessica, con lo que nos cuenta Gloria y este contexto que también la motivó a organizarse, ¿verdad? Y sobre todo porque sabemos que actualmente en El Salvador vivimos también otra vez un contexto de violación a derechos humanos. Sí. ¿Ves algunas similitudes con todo lo que está pasando? Sí, justo con lo que nos está comentando, creo que actualmente vivimos bajo un régimen de excepción en el cual no tenemos derechos, y conocer la historia me hace como sentir identificada que esto pasó y que atenta contra nosotros también como juventudes, como comunidades organizadas, estar siempre defendiendo nuestros derechos. También preguntar, Gloria, sobre esa ofensiva del 89, porque un poco leyendo se dicen como muchas ideas o muchos propósitos que tenía, que por un lado era esto de pues llegar, tomar el poder por esa vía, y otra también que era parte también de lograr las negociaciones o negociaciones más justas, ¿no?, entre el FMLN y el gobierno. Entonces preguntar, desde lo que usted sabe como involucrada en todo este proceso, ¿qué era lo que perseguía esa ofensiva del 89 y cómo fue también? Sí, quizás plantearte un poco algunos antecedentes. Cuando nosotros le decimos a mis suegros, pues a los papás de netos, que si nos pueden cuidar a los hijos, nosotros les planteamos que vamos nada más por 2 meses, porque el FMLN se planteaba que la ofensiva que venía para en enero iba a tardar como 2 meses, porque todo el pueblo se iba a insurreccionar, iba a ser además de eso un golpe militar, político y social, ¿verdad?
Entonces nosotros les planteamos que nada más íbamos por 2 meses. Yo recuerdo que cuando por primera vez me dan permiso de salir del frente, como a los 4 o 5 años, mi hija, la más chiquita, Venus, me preguntó, mami, ¿y ya pasaron los 2 meses? Me dijo. Fue bien duro para mí, me dolió mucho. Para cuando la ofensiva ya habían pasado cerca de 10 años. Esos 10 años de guerra nos habían desgastado a ambos ejércitos, no solo físicamente, sino que moralmente estábamos agotados. Estábamos agotados, había un empantanamiento. Si bien los objetivos no se habían logrado durante todo ese tiempo, el terror que había provocado el bombardeo, la aviación y todo eso, porque eso sí da terror. Yo creo que ese era el arma de guerra más eficiente que tenía el ejército, porque al principio, cuando empezó la guerra, yo me acuerdo nosotros en los frentes veíamos venir los aviones y hasta nos subíamos en unos muros que habían de piedra, ¿verdad? Que eran como separación de un terreno con otro, a verlos a dónde caían las bombas. Ya la tiró, allá fue a caer, ¿va? Pero así como nosotros fuimos agarrando experiencia en el combate, el ejército fue agarrando experiencia en la puntería con la aviación, y donde decían la pongo, ahí la ponían, pues, ¿verdad? Hasta que empezamos a sentir las bombas que nos caían a la par, ver los estragos que causaba el bombardeo. Entonces esos 10 años de guerra previos, digamos hasta el 88 más o menos, que inicia la preparación para la ofensiva, fueron 2 años de preparación, no solamente en el combate, sino que ideológicamente hubo una preparación a todo el conglomerado del FMLN, en el sentido de que era vencer o morir. ¿Vea? Y nos fueron preparando 2 años psicológicamente, y luego en el frente siempre existió la preparación ideológica que se le llamaba la contextura revolucionaria del hombre nuevo. Jamás se habló de la mujer nueva, nosotros siempre nos estamos renovando. Pero bueno, todo ese, inclusive hay un libro de Fidel Castro que se llama El hombre nuevo. Toda esa era una preparación ideológica y psicológica, ¿verdad? Y antes de prepararnos en lo militar, esa preparación nunca se abandonó, y yo pienso que ese fue uno de los elementos que a nosotros nos permitió, con más poca fuerza, con menos armamento y con menos condiciones, ponernos al tú a tú con el ejército, porque el ejército era reclutamiento forzoso, en los combates se capturaban soldados, y ellos iban porque no había en qué trabajar, y además eran reclutados a la fuerza. Nosotros teníamos una convicción firme de por qué estábamos luchando y qué buscábamos conquistar. Entonces, la fuerza ideológica y moral que la tropa del FMLN tenía era infinitamente superior a la del ejército salvadoreño. Por eso es que decían que 10 guerrilleros equivalían a un soldado, ¿verdad? Basado en eso, ¿verdad? Al compromiso moral y a la claridad, ¿verdad?, con que nosotros emprendíamos todo esto. Y antes de la ofensiva fueron 2 años de preparación todavía más fuertes, mucho más fuertes. Estábamos enfermos, famélicos, delgados. En los frentes de guerra habían epidemias de paludismo que cada 28 días nos estaba dando el paludismo, y eso te da dolores de cabeza. Bueno, hubieron compañeras y compañeros que quedaron como medio locos. Y hasta que llegó un momento en el que nos daban una pastilla de quina semanal para que no nos diera el paludismo, pero no nos estaba matando el virus que andábamos en la sangre, nomás dejabas de tomarlo y te atacaba el paludismo. También hubo epidemias de una enfermedad que es del hígado, ¿cómo es que se llama? La hepatitis. Los compañeros y las compañeras se ponían amarillos, los ojos anaranjados, fue terrible. Y para esa época, ya para el 88, todas esas enfermedades ya nos habían minado mucho. La salud, luego el aguantar hambre, dormir en el suelo, aguantar lluvia, todo eso. Y me imagino que el ejército, aunque no estaba con esos niveles de debilidad, pero no tenían la voluntad y el nivel de moral que nosotros teníamos. Entonces, a ellos lo que los debilitaba era eso, a nosotros las condiciones económicas y materiales. Entonces, cuando se plantea la negociación, se plantea con la idea de darle una solución al conflicto, ya sea por la vía armada y la insurrección popular o por la vía negociada. Eran las 2 alternativas que habían, ¿verdad? Entonces, aunque en las ciudades sí habían sentido la guerra, no había sido estrictamente en el campo, porque si el frente decía
paro de transporte era paro de transporte. A nivel nacional. A nivel nacional, y ahí entraban las ciudades. O sea, a pesar de que en la década de los 70 la gente se sumaba voluntariamente a todo aquel conglomerado de lucha, ya en ese momento ya la población estaba aterrorizada, porque oían el bombardeo, porque sabían lo que pasaba. Ya no era tan fácil insurreccionar al pueblo. Y el frente siempre se planteó una ofensiva militar acompañado de la insurrección popular. O sea, que el mismo avance militar iba a hacer que la gente se incorporara masivamente. Y así se fueron montando los distintos operativos militares que hizo el FMLN con la idea de insurreccionar al pueblo. Unas organizaciones estaban más por la insurrección, otras más por la vía militar. Fueron prácticamente las diferencias que existieron en las 5 organizaciones del FMLN, que unas eran más por la vía militar, otras por la combinación de ambas, ¿vea? Y darle mayor importancia a la parte insurreccional, que significaba trabajar con la gente, pues en la organización y en los temas de derechos humanos, ¿verdad? Ya para el 92 estábamos a los 12 años de guerra, ¿verdad? Yo estuve los 12 años en el frente y mis hijos vivieron una parte aquí en El Salvador. Luego mis suegros, mi suegro era sobre todo, él era de Nicaragua, se los llevó para Nicaragua. ¿Cómo hicieron para sacarlos? No sé, porque sin permisos ni nada, ¿verdad? Entonces, y allá ya terminaron incorporándose a la juventud sandinista. Pero esas fueron las motivaciones, y cada organización le tocó un territorio. Yo estuve participando, y por eso lo voy a contar desde mi vivencia, porque yo sé que en cada territorio se vivió de manera distinta, en la colonia Santa Marta, de aquí de San Jacinto, la Santa Marta. Y allí hubo un derroche de creatividad. Yo digo que fue un derroche porque estábamos bajo toque de queda, ya el ejército sabía que venía la ofensiva, todo el mundo lo sabía, o lo que nadie sabía, por dónde, ni cuándo, ni exactamente la hora. No se sabía. Creo que fue el 11 de noviembre, ¿verdad? Que estaba destinado para que iniciara la ofensiva a las 7 o a las 8 de la noche, algo así era. A pesar de que había estado en el frente y que había estado en Nicaragua, ya en ese momento estaba trasladada a San Salvador para acompañar la preparación del conflicto, de la ofensiva aquí en San Salvador. Y me tocó estar ayudando a trasladar el armamento hacia las zonas donde iban a haber combates, ¿verdad? Entonces anduve con 2 compañeros. Uno de ellos es el hijo del poeta famoso, que le dicen el Poe, el poeta Quijada Urías, el hijo de él. Era un jovencito con cuerpo fornido, de ojitos verdes. Entonces él, cuando íbamos a recoger armas, y el otro es el chino que era, no me acuerdo, pero eran 2 bichos. Y yo, éramos el equipo que andábamos recogiendo las armas para trasladarlas a la zona donde nos iba a tocar. Y el Zarco se ponía bien guapo con sus camisetas de tirantíos, bien matón, y ponía unos grandes rocones. Entonces, claro, en cualquier retén nosotros éramos un grupito de niños fresas, ¿verdad? Que andaba así. Así se cubrían. Sí. Se establecían unas relaciones de mucho afecto, porque compartíamos no solamente la tarea, sino compartíamos el miedo, la inseguridad que te da. Todas esas cosas las íbamos compartiendo entre los pequeños equipos, porque vos no podías saber más allá de lo que te tocaba saber. La compartimentación y la secretividad fueron claves para que no hubiera más muerte de la que hubo. Entonces uno ni siquiera preguntaba, porque tenés que saber lo que tenés que saber y nada más. Si te capturan, te matan, pero vos no podés hablar porque realmente no sabes. ¿Verdad? Era todo parte de la estrategia y de la preparación que a uno le daban, de la compartimentación. Por eso te digo, mis hijos desde tan chiquitillos les tocó vivir eso. ¿verdad? Me duele porque yo sé que eso a ellos les robó a su infancia. El derroche de creatividad del que quiero contarles es que en medio de un estado de sitio, ¿vea? De pérdida de derechos, como lo es la ley de excepción, había que generar razones por las cuales convocarnos y estar reunidos en un lugar y poder desde allí armar la concentración. Bajo que entonces, en el grupo en el que yo estaba, pues se nos ocurrió que íbamos a organizar una boda. Y los que se casaban era precisamente el Zarco, que te cuento que era bien guapirulo, y una de las una hermana de una compañera que era la más jovencita. Yo era la madrina de bodas. Entonces nos concentramos en la iglesia de San Jacinto,
bien vestiditos todos. Ya previamente, las semanas anteriores, habíamos trasladado el armamento para la zona donde nos iba a tocar y los compañeros iban a entrar desarmados como tipo población civil. Ajá. Y ya en el lugar de los hechos, ahí estaba el armamento y los uniformes. Claro. Alquilamos una casita ahí en la colonia Santa Marta y nos concentramos a la entrada de la iglesia. Lo raro es que el cura nunca entendió porque nadie le dijo que allí iba a haber una boda y nosotros jamás entramos a la iglesia, sino que solo nos concentramos y salimos caminando por las calles de la Santa Marta ahí frente a la Ilopania. Salimos caminando y ya nos fuimos para la casa. Y recuerdo que una noche antes había que preparar todo el show, pues, ¿verdad? Uh-huh. Todo el escenario había que prepararlo. Y estuvimos una noche antes concentrados en unos multifamiliares que están frente a la colonia Santa Marta, que es medio antiguo. No sé si es la Ivo o qué colonia. Pues allí, ¿cómo conseguimos una casa? No sé. Era un apartamentito. Preparando los regalos que llevábamos. Y eran pedacitos de guacales plásticos, bolsas de pelota, pero todos en regalitos, y cada quien iba con su regalito. Por eso te digo, fue un derroche de creatividad, porque vieron quienes organizaron velorios. Sí, parece hasta un guión de película. Sí, yo te digo, fue un derroche de creatividad, que qué bárbara. Yo me asombro, yo digo, realmente estábamos tan convencidos de todo lo que hacíamos, ¿verdad? Y creo que fue uno de los puntos que nos llevó hasta los niveles que nos llevó. Bueno, caminamos por las calles, llegamos a la casa, estaban servidas las mesas con sus mantelitos blancos y habían botellas de guaro, pero las botellas de guaro tenían agua y haciendo el mate que bebíamos y musiquita. Y ya lo iban llamando a uno para adentro, fulano, y a ponerte el uniforme y te entregaban tu arma. Ya cuando una vez estábamos todos armados, salimos de la casa y ya no me acuerdo quién, un compañero pues empezó a llamar a la población y a decirle somos el FMLN, la colonia está tomada. Esperábamos nosotros que la gente se nos sumara y al principio se sumó, muchos jóvenes se sumaron, pero la verdad es que, como te digo, el terror ya estaba sembrado en la población. Uh-huh. La gente cuando empezaron a bombardear, porque el ejército no respetó población civil, claro. Y iniciaron el bombardeo. Nosotros ahí en la colonia Santa Marta nos pusimos en una esquina, me acuerdo, y agarramos 4 casas. La gente allí, alguna gente empezaron a llorar, pues inclusive los hombres. Uh-huh. Inclusive los hombres lloraban y nos decían, déjeme ir, mire que yo tengo niños. Y empezamos a dejar salir a la población civil y empezamos a hacer comunicación en toda la cuadra. No necesitábamos salir a la calle para estar en otra esquina, sino que rompimos paredes con almáganas y todo, y como túneles adentro de las casas. Hicimos las trincheras por si venía el bombardeo y así estuvimos en comunicación, pero nosotros a los 2 días de haber tomado muere el primer jefe, que era Misael Gallardo, el que llevábamos como primer jefe, que fue uno de los compañeros de la Morena. Vea, el papá de la Laurita. Claro, minó nuestra moral, ¿verdad? Era el jefe, el máximo jefe que llevábamos en esa unidad. Y yo recuerdo que él era un hombre flaco, alto, y estaba tirado porque la bala le entró cabal aquí en el fémur, pero donde no le puedes poner un torniquete, ¿verdad? Uh-huh. Aquí. Entonces se desangró, pues, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él ya muriéndose y nos decía, no se les olvide, compañeros, es hasta el tope, nos decía, aquí nadie se rinde. En mi vida había visto yo a Morena tan motivada y tan descompuesta como en esa oportunidad. Y luego quedaba el segundo al mando, que lo habían atravesado con un balazo aquí. Entonces quien asumió fue Morena, ahí el mando. Y ahí estuvimos, nos dio la suerte, nosotros éramos una unidad como de 150 ahí. Yo había trabajado mucho en la guerra, en comunicaciones y en el área de inteligencia. Entonces manejaba bastante los equipos. Conocía cómo funcionaba el PRC, pero como los soldados se dieron cuenta de que cuando recuperábamos el PRC, nosotros les escuchábamos las comunicaciones y entonces podíamos maniobrar oyéndolos a ellos hablar, ¿verdad? Entonces consiguieron un aparatito que no sé cómo se llama, pero nosotros le decíamos el guiri guiri, porque cuando vos querías oír la comunicación, solo se oía bla, 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 no entendías nada. Uh-huh. Pero si llevaba guiri guiri, te lo descodificaba. Y logramos recuperar, después de la muerte de Misael, yo me acuerdo que la Morena nos dijo, apuéstense en las ventanas y aquí todos vamos a combatir. Se te quita el miedo.
Yo me acuerdo que yo agarré la ventana donde me iba a poner porque ya estábamos cercados en una manzana. Misael acababa de morir cuando llegaron unos compañeros y me dijeron, acabamos de recuperar este PRC, y como yo sabía algo, me puse a travesearlo y le voy escuchando la comunicación y empiezo a decirles a los compas, vienen por este lado, aquí. Total, que sobrevivimos ese día por el uso porque tenía guiriguiri. Yo no sabía cómo se hacía para con el guiriguiri. Así le decíamos, pero hasta ahorita no sé cómo se llama realmente ese aparatito. Sí, pero ese era como un descodificador, claro. ¿Me entendés? Entonces ya podías escuchar. Y por eso es que ese día nosotros sobrevivimos y logramos movernos de esa manzana, digamos, donde estábamos, a medianoche movernos para otra, para cuando el ejército atacara, y ahí ya no había nadie, que era prácticamente una de las tácticas de la guerrilla, ¿verdad? Dejarlos que se fueran en blanco, aparentar que estás aquí, y en el momento en que, por eso éramos unidades pequeñas, por eso se le llama guerra de guerrillas, porque son unidades pequeñas que logran moverse con facilidad en el terreno y no ser identificadas, ¿verdad? Nos quedamos sin contacto con las otras fuerzas de la guerrilla que estaban en Soyapango, en la colonia Guadalupe. No sé por qué nunca llegaron ¿cómo se llama? Los códigos para comunicarse por la radio. Entonces quedamos incomunicados y me acuerdo que mandaron al Zarco, al muchacho que te digo, a que hiciera contacto con los del otro lado, que saliera como población civil. Y la Morena me dijo, yo presentí que el Zarco se iba a desertar. Y le dijo, Zarco, volvé, hacelo porque el hermano había sido lesionado de un pie y había perdido un pie. Hacelo por la pata de tu hermano. Y dice el Zarco que efectivamente él se pensaba desertar, pero que cuando la Morena le dijo eso le dio valor y él regresa y nos podemos comunicar con la gente que está en la colonia Guadalupe. Así es como nos atravesamos la siguiente noche. Yo no sé por dónde pasamos, pero fuimos a saltar a donde quedaba la Diana. ¿Se acuerdan donde quedaba la fábrica de la Diana? No sé si ahí queda todavía. Y nos hemos atravesado el Boulevard del Ejército y allí no había nadie. Y con uniforme y armas. Todos armados y estaba solo. Es que el ejército, inclusive de los frentes de guerra, se salió. Ellos concentraron toda su fuerza en San Salvador. Y me imagino que ahí estaban concentrados sobre la Guadalupe. Además, ya habían avisado a toda la población que iba a haber un bombardeo masivo, que se salieran, ¿verdad? Porque esa fue una de las zonas que bombardearon con más fuerza. Logramos comunicarnos y algunos jóvenes que se nos habían unido. Hubo uno que me dolió mucho, porque él iba tan entusiasmado y nomás nos atravesamos el bulevar, había una unidad y del ejército y él ahí murió. Entonces ahí estuvimos esa noche. El día siguiente rompimos cerco para pasarnos para el otro lado y salir. Cuando el día que salimos, ese día asesinan a los jesuitas. Ahí cambia totalmente la correlación de fuerzas. Hay una condena internacional, no solo nacional, a nivel internacional hay una condena para el ejército por ese crimen, y eso cambia la correlación de fuerzas, pero ya nosotros teníamos 8 días de estar en la ciudad, y 8 días bajo bombardeo y donde también se tomaron el lugar donde estaba la Fuerza Militar del Estado. Sí, ¿verdad? También, ya fueron otras fuerzas. Yo, como te digo, yo estuve en la Santa Marta y puedo contarte lo que viví desde ahí, ¿verdad? Mi experiencia desde ahí. Nos pasamos a la Guadalupe y nos juntamos con las otras fuerzas, con los otros compas. Allí anunciaron que iba a haber un bombardeo masivo. Ya la población civil casi toda, nosotros les decíamos, sálganse. Inclusive, pero también allí ya los compas habían hecho trincheras, habían roto paredes y ya teníamos te podías a través de las casas comunicarte sin salir a las calles, porque la calle era como el punto en el que quedabas descubierto, claro, y expuesto, y entonces con todos los francotiradores que habían a los alrededores, así murieron muchos compañeros. El caso de Misael, por ejemplo, él muere así por un francotirador. Y ya nos dan la orden de romper cerco. Me acuerdo que eso fue terrible. Estábamos cercados por el ejército ahí, entonces los compas, en este cerco había un punto donde ellos concentraban la infantería, ¿verdad? Y entonces el ejército se tenía como que medio separar un poquito. Entonces ahí es donde rompes el cerco y pasás. Pero esa pasada de cerco yo me acuerdo que fue terrible, porque te decía, dale, pasá, y tenías que pasar corriendo. Y habían varios que habían caído en el camino. Entonces era horrible porque había un médico
un médico cubano que gritaba, compas, no me dejen, mátenme, por favor, no me dejen aquí. Era horrible porque tenías que pasar encima de los que habían caído. Claro. Horrible, horrible, horrible. Logramos pasar al otro lado, los que logramos pasar, ¿verdad? Y empezamos ya a caminar hacia el cerro de Guazapa. No había un tan solo soldado. Mira, que eso de que la retirada ordenada, nada de ordenada. Yo me acuerdo que ahí iban heridos, arrastrando los fusiles, muertos de hambre. Cuando llegamos a unos cerros que le llaman en Los Lirios, ahí nos estaban esperando los compas con unas grandes holladas de sopa de vaca, ¿vea? Y los tronchos así de carne. Entonces, ahí comieron. Ahí comimos. Bueno, esa es la parte que yo les puedo contar de mi experiencia, de lo que viví. Me parece una narración, no sé, increíble, cosas que tampoco conocemos y también toda la valentía que ustedes hicieron y esta parte ideológica que básicamente pues sí es el motor, ¿verdad? Que nos mueve hasta en los días de ahora, o sea, tener claridad sobre lo que se persigue, ¿verdad? Contra las injusticias. Uh-huh. Jessica, vos ya habías escuchado sobre la ofensiva del 89, ¿sabías también de la participación de las compañeras? Bueno, que acá la compañera Gloria nos hablaba de Morena, que también es una de nuestras referentes feministas, ¿no? Y que han estado involucradas también desde hace tantos años en esta lucha. Bajo la experiencia de mi familia. Uh-huh. Desde ahí sí he conocido un poco la historia sobre la guerra, los objetivos y la sobrevivencia que todas las personas lucharon y defendieron para que ahora tengamos otras condiciones de vida. ¿Y qué pensás de lo que nos ha planteado? Sí, en el caso de Gloria es admirable. Gracias por esa apertura. Gracias. También porque yo sé que hay muchas personas que se cierran a poder compartir por estas situaciones que somos seres humanos y ver a otras personas que se quedaron en el camino y esa imposibilidad en algún momento de poder salvarnos todos y todas, ¿verdad? Que fue una lucha muy sangrienta y difícil y tomar esa fuerza también para seguir luchando, porque sé que la lucha continúa hasta que todos y todas tengamos la misma calidad de vida, las mismas condiciones, que no se nos vulneren nuestros derechos humanos y continuar. Esta ofensiva llevaba el nombre también de Febe Elizabeth. Febe Elizabeth. Entonces quería preguntarle cómo es que pues se piensa nombrar a Febe y si usted conoció a Febe. ¿Quién era Febe también? Bueno, yo no la conocía a ella personalmente, pero sí sé que era la secretaria general de FENASTRA, que era una de las federaciones de sindicatos más grandes que había en el país. Y yo sé que ella provenía de las zonas de las maquilas. Ahí es donde ella se empieza a organizar. Estaba joven, porque creo que cuando la asesinan, tenía como 33 años. Estaba joven, era una mujer muy clara de la lucha sindical y de la organización. Había vivido en carne propia ese tipo de explotaciones, ¿verdad? Y cuando ponen la bomba en Fenastras, ella es una de las que muere. Uh-huh. Yo recuerdo que la Vilma, la que le llamamos la Pecosa, ella estaba allí ese día. Dice que fue terrible porque los compañeros quedaron despedazados. Eso creo que fueron no sé si fue un mes antes de la ofensiva. Por eso es que la ofensiva se le pone el nombre de Febe Elizabeth Velázquez. Hay muchas compañeras y compañeros que días antes de la ofensiva, algunos capturados, unos muertos, otros en el exilio, ¿verdad? Que ese fue un momento también duro y difícil de la represión, porque como te digo, el ejército ya sabía que la ofensiva venía. Yo recuerdo a mi papá cuando yo llegué a la casa, después de años de no verlo, me dijo, hija, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, ahí lo va a notar usted, le dije, yo no podía decirle cuándo, ¿verdad? Pero yo ahí me fui como medio a refugiar unos días antes de la ofensiva, antes de salir ya para la toma, ¿verdad? Pero Febe sí, yo creo que es una mujer a la cual hay que rescatar su historia y su vida porque fue un elemento sumamente importante en la lucha y en la organización sindical. Muchas guerras y también en la de El Salvador el papel de las mujeres pues ha sido invisibilizado, ¿no? También sí. Que por eso son estas apuestas de poder conocer la historia desde las voces de ustedes. También preguntarle cómo, desde su experiencia también, se lo vivieron como mujeres, o sea, cuáles esos aportes que también ustedes dieron y que también consideran pues que a lo mejor no han sido totalmente reconocidos. Y es que el aporte de las mujeres no es que haya sido menos importante que el del hombre, sino que el problema es que la historia la cuentan los hombres. Entonces ellos destacan el papel de ellos, pero la verdad es que las mujeres existieron como combatientes sanitarias, radistas, como jefes de zona. Habían mujeres, pues, ¿verdad? Y sin embargo, a la hora de repartir
los beneficios. En la organización en la que nosotros estábamos, ninguna mujer. Y el nivel más alto que le dieron a las mujeres fue nivel intermedio. A mí me dieron nivel intermedio, pero habían unas compañeras que estaban en niveles de conducción de frentes y les dieron nivel intermedio. Y les digo, pero qué injusto si ustedes se merecían más, ¿verdad? Pero sí, pues porque la distribución la hicieron los hombres y por eso es importante. Yo aquel día les decía, hoy tomemos la palabra a las mujeres y empecemos a contar la historia incluyéndonos, no para sacar a los hombres de la historia, para incluirnos nosotras, para que seamos reconocidas y visibilizadas con el aporte y con la importancia que tiene nuestro aporte, ¿verdad? En un material que mandó Morena, que decía es que Bukele lo que quiere es devolvernos a las mujeres a la casa, hacer amas de casa y no andar en las calles, pero una vez se despertó la chispita, es mentira. Aquí vamos a seguir porque ya no volvemos, volvemos a la casa a descansar, a llenarnos de cariño, a reposar, pero no para quedarnos recluidas a las tareas domésticas. Sí. La historia esta siempre se destaca, ¿no? al guerrillero heroico, hay toda una imagen también simbólica y esa idea de la guerrilla, pues los hombres ahí al frente, ¿verdad? Y ha habido toda una historia y un montón de años en los que las mujeres no aparecen, pero que con las voces de ustedes creo que esto se posiciona, porque además son voces potentes y que yo también como feminista estoy segura que hay aportes muy específicos que las mujeres hicieron a esa lucha que definitivamente no lo podía hacer un hombre. Y una de esas cosas que yo admiro mucho a las mujeres, pues, nuestro compromiso es increíble siempre que nos metemos a una lucha, es increíble, pues imagínense ustedes todavía estos días, aquí están hablando por sus derechos, haciendo análisis de contexto, dándonos energías también a las que estamos en este camino, en estos años que también son difíciles, ¿verdad? Sí. Jessica, sobre eso, porque ya vamos a cerrar este programa que ha estado muy interesante y definitivamente yo creo que es todo lo que nos ha contado Gloria es increíble y qué bueno que todo está grabado, ¿verdad, compañeros? Probando si es cierto. Jessica, sobre esto, ¿qué podrías también vos decirle a compañeras como Gloria, que son quienes nos anteceden? Porque yo sé que también sos una activista joven, como muchas de las que también van a escuchar este podcast. Principalmente acercarnos, conocer la historia desde su perspectiva, que también eso nos fortalece para continuar y que sea una lucha en conjunto como juventudes, poder conocer la historia de nuestras antecesoras y conocer y tener claridad de nuestros objetivos ante los derechos y vulneración de los derechos humanos. Como mujeres jóvenes también, reconocer su labor como madre, principalmente también que se nos da un papel que solo tenemos que ser madre y estar en el hogar, y ese esfuerzo por continuar la lucha de los derechos de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes y de adultos, poder luchar en conjunto, conocer esa historia, no invisibilizarla, trabajar de la mano, escucharla a nuestros hijos, a nuestras hijas, que fortalezca. Como decía, yo me identifico porque también soy mamá, tengo una niña y ella forma parte de mis actividades diarias, va a las reuniones y ella dice, yo quiero ser igual que usted. Entonces me identifico mucho en esa labor como familia también que desarrollamos y que somos un ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas, y cómo también podemos contribuir en la sociedad para cambiar esta situación, para que tengamos esa realidad en conjunto. Y Gloria, también usted desde esa experiencia, desde todos estos años acumulados también de lucha, de conocimientos, de sabiduría, caminos que ustedes pasaron que nos toca algunas empezar a conocer, ¿verdad? ¿Qué podría decirle también a estas generaciones jóvenes de activistas, sobre todo en este contexto en el que se ha retrocedido en los derechos humanos? ¿Qué podría decirle a estas jóvenes? Las y los jóvenes son el relevo y tienen que asumir la dirección de la historia ya en sus manos, porque nosotras lo que podemos hacer es contarles la experiencia, trasladarles nuestros consejos. Los mejores años de nuestras vidas los dedicamos a la defensa de los derechos humanos, y ahorita muchas de nosotras no tenemos ni asegurada la vejez, ¿vea? Entonces que las nuevas generaciones asuman el compromiso de sacar adelante esta patria, ¿verdad? El sector de las mujeres. Es importante, pues, porque yo recuerdo que en el tiempo en el que nosotros iniciamos esa lucha, los estudiantes, sus demandas eran
que les bajaran a la cuota de los buses, porque se pagaba 10 centavos de bus, entonces ellos pedían que se les diera una tarjetita para que pagaran el bus. Esas eran las demandas de los estudiantes de secundaria, ¿vea? Y al final ellos son los jefes de la guerrilla. Los estudiantes de secundaria estaban sumamente organizados. Entonces eran todos los sectores. Yo pienso que ahorita la juventud está muy dispersa en el sentido de que la tecnología nos dispersa a todos, ¿vea? Porque son tanta información metida de todo que nos dispersamos y olvidamos cuál es el verdadero sentido de la lucha. Entonces, que se concentren en las demandas y que trabajen por ser ellos el relevo, ¿verdad? A los que les toca hoy, no asumir un arma, porque yo pienso que no es eso, pues, sino que asumir el control de los cambios en este país. Gracias, Gloria, y gracias, Jessica, por este programa tan maravilloso que nos han regalado, por las experiencias, por las opiniones que también son importantes en estos momentos complicados del país y por regalarnos también esperanza. Agradezco también a nuestro equipo aquí técnico, a William Adrián, a Yoshi García, que también hacen posible que desarrollemos este podcast. Así que sin más, llegamos al final de este episodio y les esperamos en el próximo, que también estaremos hablando siempre de toda esta historia desde la voz de las mujeres que han hecho precisamente esos cambios y esa historia. Muchísimas gracias a todos y a todas por sintonizarnos. Comparte este podcast con tus contactos, familiares y personas más cercanas, que los relatos de las mujeres en tiempos de guerra y los caminos de esperanza se multipliquen. Esta serie es un esfuerzo realizado en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.